Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas 9 y vamos a leer del 37 al 45. Lucas 9, 37 al 45. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntándole sobre esas palabras. Bueno, el título de la predicación de esta mañana es: ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Esta parte de la Escritura nos presenta a un hombre que busca al Señor Jesucristo para que su Hijo, como nos dice la Escritura, su único Hijo, sea liberado de un demonio. Este pasaje nos revela no solo un encuentro milagroso, sino también nos revela la realidad de muchas luchas diarias que tenemos y la importancia de que nuestra fe sea inquebrantable en el Señor. ¿Qué es lo más? Te hago una pregunta ahorita. ¿Qué es lo más grandioso que te ha ocurrido en la vida? ¿Qué es lo más grandioso que te ha ocurrido? Quizá muchos dirán el nacimiento de un hijo. Algunos otros dirán el haber visitado alguna ciudad histórica, haber visitado otro continente. A lo mejor otros dirían que es la curación de una enfermedad terminal. Otros la cancelación de una deuda difícil de pagar. Cualquiera que sea tu respuesta, Dios sigue siendo grande y todopoderoso y mucho más que eso. Por eso necesitamos siempre estar confiando en el Señor para que su poder actúe en cada uno de nosotros. ¿Cuán grande es Dios? En primer lugar, la grandeza de Dios se demuestra a través de su poder. Nos dice el versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó el muchacho y se lo devolvió a su padre. A lo largo del Evangelio de Lucas, podemos ver cómo el poder del Señor Jesucristo se manifiesta. Y haciendo un resumen, podemos ver que su autoridad está sobre las enfermedades, como podemos leer ahí en el capítulo 4, ¿se acuerdan de la suegra de Pedro que estaba enferma y Jesús la sanó? Del espíritu inmundo de un hombre, la sanidad del siervo de centurión. Podemos ver varias cosas si leemos con detenimiento ahí el capítulo 4 de Lucas. También podemos ver cómo el Señor actúa sobre la muerte ahí en los versículos del capítulo 7, el capítulo 7 del versículo 11 al 17 del Evangelio de Lucas. Vemos cómo el Señor levantó a la hija de la viuda de Naín. Vemos el poder de Dios actuando también. Vemos cómo también el Señor Jesucristo
tiene autoridad sobre la naturaleza. Ahí en el Lucas capítulo 8 del 22 al 25 vemos cómo el Señor calma la tempestad. Y volviendo a nuestro pasaje, podemos ver cómo el pasaje comienza con el Señor Jesucristo descendiendo del monte de la transfiguración, un momento que fue glorioso porque Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de esa naturaleza divina del Señor. Lo vieron resplandecer. La cima de esta montaña les mostró quién realmente es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en todo su esplendor. Cosa que así cada uno de nosotros debemos verlo, el Hijo de Dios. Dios mismo habitó en este mundo y ahora habita en nuestro corazón. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? En nuestras vidas a veces tenemos experiencias en el Señor y escuchamos los testimonios de cómo Dios suple, cómo Dios nos saca adelante de alguna aflicción en particular, cómo Dios nos da la victoria, cómo nos fortalece, cómo nos sostiene, cómo nos da claridad a su palabra. Podemos ver todas esas cosas, así como Juan, Pedro y Santiago estuvieron viendo al Señor en la cima del monte, esa transfiguración. Estaban viendo la divinidad del Señor. Y así nosotros también lo expresamos y decimos, Dios me guardó, Dios proveyó, Dios me sanó, Dios me sacó adelante. El Dios Todopoderoso actuando en nuestras vidas. Y esos momentos nos fortalecen en nuestra fe. Pero qué cosas, ¿verdad? Inmediatamente cuando bajaron del monte, oh cielos, hay una realidad. Se empezaron a encontrar con problemas de la gente que venían al Señor Jesucristo para que los ayudara. Y el padre de este endemoniado fue uno de ellos. ¿Cómo le hizo para acercarse al Señor? Si la Escritura nos dice que había una multitud, pues fue diligente, ¿verdad? Y fue hacia el Señor con determinación y llegó ahí con el Señor y le solicita que sane a su hijo. Entonces vemos cómo Lucas está ilustrándonos esa realidad que se está viviendo en ese tiempo de tal manera que la verdad si te detienes a meditar en cada uno de los versículos, te empiezas a dar cuenta de muchos detalles que a veces no los vemos cuando tenemos lecturas muy rápidas. Y vemos cómo el Señor entonces empieza, junto con estos 3 discípulos, a tomar este caso que se le está presentando al Señor. Ahora, la Escritura misma, ahí en nuestro pasaje, en el versículo 40, nos dice que esta persona, este padre de familia, le rogó a los discípulos que se habían quedado abajo del monte. Les había rogado para que le echasen fuera. Y estos discípulos no pudieron. Por eso el Señor dice en el versículo 41, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo, por decirlo así, arriba de la cima del monte? ¿En una experiencia personal con el Señor Jesucristo? ¿O estamos viviendo abajo de la montaña, donde las aflicciones nos agobian y no sabemos qué hacer? Vivimos en un mundo imperfecto, que cada vez más vemos que la maldad va en aumento. Vivimos en un mundo caído y los problemas son en el día a día. Para donde quiera que volteemos, hay problemas. Algunos pequeños, algunos más fuertes, pero no deja de haber problemas. Gracias a Dios por Jesucristo, porque nos da esa paz cuando estamos
dependiendo de Él en medio de las aflicciones. Y ciertamente no dejamos de recordar que esto es cuando viene desde que Adán peca contra Dios en el jardín del Edén, el hombre cayó y así trajo el pecado a todo el mundo. Y por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios en su amor y misericordia hace un plan perfecto en su Hijo Jesucristo, de tal manera que ahora cada uno de los que hemos recibido a Cristo en el corazón, nos gozamos de esta grande salvación que no la hubiéramos conseguido ni con todos los tesoros del mundo. No lo hubiéramos comprado ni juntando todos los tesoros que hay en el mundo. Solamente la preciosa sangre de Jesucristo pudo pagar ese precio y limpiar nuestros corazones. Y tenemos muchos desafíos en nuestro diario vivir. Podemos tener experiencias, como decía ahorita, en el Señor o fuera de la voluntad del Señor. Y sabemos los resultados. Si esperamos en el Señor, va a ser de bendición. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su respuesta, va a ser de bendición. Porque es la voluntad de Dios la que está actuando en cada uno de nosotros. Pero si no es conforme al Señor, oh cielos, va a haber grandes consecuencias. Una vida que no va a tener el gozo del Señor y no va a tener sus bendiciones. ¿Y qué pasa con nosotros, verdad? Debemos de pensar qué es lo que está pasando con nosotros. ¿En qué estamos pensando más? ¿Estamos pensando en las cosas del Señor o estamos pensando más en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir, qué casa vamos a tener, dónde me voy a recrear, dónde me voy a divertir? ¿Qué estamos pensando más? ¿Estamos pensando en lo que Dios quiere para nosotros en este mundo? Porque ciertamente cuando nos pasa algo malo, lo primero que hacemos es clamar: ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué yo estoy padeciendo o estoy pasando por esta situación? Pero debemos recordar que son a veces consecuencias de nuestras malas decisiones. Por eso es importante siempre estar dependiendo del Señor. Entonces, como veíamos, cuando el Señor, Pedro, Santiago y Juan bajan a la montaña, inmediatamente se encuentran con un problema. Así que imagínense a esa multitud al pie de la montaña. ¿Se imaginan todo el ruido que se estaba ocasionando? Algunos a lo mejor corriendo, gritando, queriendo, ¿verdad?, que recibir un favor del Señor. Porque sí, no creo que sea todo así en orden, ¿verdad? Y acercándose a Dios y al Señor Jesucristo y ver, no. Yo creo que la gente, con las necesidades que se tenían en aquel tiempo, como las necesidades que tenemos ahora, y ver en el Señor que podía sacarlos de todos estos problemas, pues lo más seguro es que estaban yendo con Él de una manera que querían ser atendidos. Y luego no somos egoístas, ¿verdad?, que queremos ser el primero, ¿verdad? Entonces, pues imaginan todo el ambiente que se generaba en ese momento. Y como leíamos ahí en el versículo 38, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aunque el punto principal de lo que estamos viendo ahorita no es el amor del Padre hacia el Hijo. Quiero hacer un paréntesis para señalar aquí que tenemos a un Padre con un corazón roto por su Hijo, un Padre que clama al Señor. Y creo que nosotros también hemos clamado así por nuestros hijos, para que el Señor tenga misericordia, no solamente de ellos, sino de nosotros también, como padres.
y nos dé gracia y nos dé sabiduría para que en cualquier situación que nos encontremos, entendamos en lo personal, cada uno en lo personal, cuán bueno es Dios y que sus propósitos son sublimes y son altos y que nada en el mundo nos va a ofrecer estas ricas bendiciones que Dios nos ofrece. Nada ni nadie en el mundo lo habrá como nuestro Dios. Entonces nunca dejemos de orar por la salvación de nuestros hijos. Nunca dejemos de orar si conocen al Señor Jesucristo para que se fortalezcan en Él, para que hagan de Cristo el Señor y Salvador personal de sus vidas. Sé que hay creyentes que están orando por sus hijos durante muchos años y la invitación es para que sigan orando. Sigamos orando por nuestros hijos, sigamos orando los unos por los otros, a fin de que Cristo sea glorificado, Cristo sea honrado y podamos estar descansando en Él. Me acuerdo de mi papá que mi papá batalló mucho con nosotros cuando no éramos cristianos y era problema tras problema. Algunos más, otros menos, pero todas las semanas eran problemas en la casa. Entonces cuando yo me convertí, y luego Brenda se convirtió, y luego Leonardo se convirtió, y mi mamá, y cambió el ambiente en la familia, mi papá dice, después de haberse convertido también dice, cuando vi que cada uno estaba haciendo de Cristo su Señor y su Salvador, descansé. Descansé porque era una vida de aflicción tras aflicción y ahora las aflicciones que vienen se las doy, las pongo en las manos del Señor. Y Él trabaja en cada una de ellas y puedo seguir viviendo confiadamente. A mí me bendijo ese testimonio de mi papá, porque dije, cuán grandes cosas ha hecho el Señor aquí en nuestro hogar. Y la honra y la gloria sea para Él. Y creo que aquí en este pasaje, el fracaso que tuvieron los otros discípulos es una grande exhortación para nosotros. Porque podemos caer en la rutina, podemos caer en no estar viviendo para el Señor Jesucristo, que Él sea nuestro Señor. Podemos caer en el error de vivir en nuestras propias fuerzas, como leímos en Romanos 7, en la vida del apóstol Pablo, que llegó un momento en que sí estaba haciendo la obra, pero estaba haciéndola en sus fuerzas, cuando debemos estar viviendo en el poder del Espíritu Santo. Debemos estar rendidos al Señor para que Él se manifieste en nosotros. Como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 2:20, ya no yo, sino el Señor Jesucristo en mí. ¿Cuán grande es Dios? La grandeza de Dios se demuestra a través de sus acciones. Podemos ver cómo ahí en el versículo 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Vemos cómo aquí este hijo era único. Algo que me recordó es que también el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, como nos dice ahí Juan 3:16. Así que vemos a un padre clamar por ayuda. El padre le explica, como vimos hace unos momentos, le explica que le había pedido ayuda a sus discípulos. Dice ahí en el versículo 40, y rogué a tus discípulos. Como vimos, los discípulos no pudieron expulsar al demonio. Pero el padre vemos que mantiene una confianza en el Señor.
mantiene esa verdad en su corazón de que el Señor es el único que lo puede ayudar. Así que se dirige hacia Él. Y vemos cómo el Señor Jesucristo sana a este niño, demuestra la autoridad que Él tiene, pero también vemos la compasión de Dios por el sufrimiento humano. Dios tiene compasión de nosotros, tiene compasión de todo el mundo. Y podemos ver que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que ha extendido su misericordia. Por eso, querido amigo, si tú no te has entregado al Señor Jesucristo, ven a Él. Él no te va a desechar. Él te va a perdonar de todos tus pecados y te va a dar la vida eterna y vas a estar en una íntima comunión con Él. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo se duele, ¿verdad?, por ese dolor que hay en las personas. Y vemos también cómo la fe de este padre de familia pues hace que el Señor Jesucristo lo atienda y le conceda su petición. Qué importante es poner nuestra confianza en el Señor. Qué importante es no dudar absolutamente nada de que estamos en muy buenas manos, y qué importante es permitir que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Porque vemos aquí cómo el Padre, ¿ustedes creen que el Padre no se gozó de ver a su Hijo librado de este demonio? Claro, ya me imagino, es como la petición que César nos hace en esta mañana. Si en su amor y misericordia Dios quiere levantar a su hermana, ¿no nos gozaremos? Por supuesto que nos gozaremos y honraremos y glorificaremos al Señor, porque Él es Dios Todopoderoso, y si es su voluntad, no dudamos en que lo va a hacer. Así deberíamos estar viviendo, no dudando de nuestro Dios. ¿Qué acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿No sabía el Señor que al bajar del monte se encontraría en una situación así? ¿No veía el Señor Jesucristo toda esa generación y se entristecía porque estaba adoleciendo? Pero este adolecimiento era por causa de su rebelión también. Porque ciertamente Israel fue rebelde y ha sido rebelde. Pero gracias a Dios por ese remanente fiel que ha permanecido de generación en generación. Y gracias a Dios también por el privilegio que nos da ahora a nosotros los gentiles de estar viviendo en el poder de Dios, de estar confiando en Él, de ver sus propósitos. Gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Entonces vemos cómo el Señor exhorta, vemos cómo el Señor es muy puntual y les dice ahí en el versículo 41, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Vemos cómo Jesús llama a sus discípulos incrédulos. Estos discípulos habían reemplazado su confianza en Dios y poniendo su confianza en otras cosas, pero que al poner su confianza en otras cosas, o tal vez en su misma capacidad, o en un exceso de confianza, tomándolo todo por superficialmente, pues los resultados no fueron los que ellos pensaban. No pudieron sacar a este demonio de esta persona. Una gran lección para ellos, porque ciertamente, ¿con qué capacidad nosotros podemos llevar
una vida victoriosa en el Señor. No tenemos la capacidad de llevar una vida victoriosa en nuestras propias fuerzas. Vamos a ser derrotados inmediatamente. Por eso la invitación es que te arrojes en los brazos del Señor, que confíes en Él, que dejes actuarlo en tu vida. Y cuando te pregunten, como en Lucas 8:25, el Señor Jesucristo pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Nuestra respuesta sea con toda claridad y contundencia. Nuestra confianza, nuestra fe está en el Señor Jesucristo. Porque entonces así vamos a experimentar verdaderos milagros como hemos experimentado cuando estamos viviendo para el Señor Jesús. Entonces, que nuestra vida, ¿verdad?, esté brillando de tal manera que no sea necesario estar recordando estas palabras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Sino más bien que nuestra vida esté reflejando esa preciosa voluntad de Dios porque estamos siendo hacedores de su palabra. Bien, ¿cuán grandes cosas, verdad, ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuán grande es el Señor? Y en tercer lugar, la grandeza de Dios se demuestra a través de su soberanía. Si eres un verdadero cristiano, entonces vas a tener consuelo porque sabes perfectamente que para Dios no se le escapa ninguna cosa, que Él está al pendiente de cada uno de nosotros y que para Él no hay nada imposible. La soberanía de Dios simplemente significa que Dios es el que gobierna y reina y por lo tanto tiene el control absoluto de todas las cosas. Así que Dios es más grande que todos nuestros problemas. Él tiene el control absoluto de todo. Cuando estuve estudiando este pasaje para la predicación, una canción, un canto, no paraba de sonar en mi cabeza. Y quisiera que hoy lo leyéramos. Es el número 236, se llama ¿Cuán grandes sois? Y el canto dice, en la primera estrofa, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. La estrofa 2 dice, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, cuando recuerdo de tu amor divino, que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Y la última estrofa dice, cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando a su grandeza y le diré, mi Dios, cuán grande sois. Mi corazón entona esta canción, cuán grande sois, cuán grande sois. Mi corazón entona esta canción, cuán grande sois, cuán grande sois. Entonces, estamos adorando a un Dios todopoderoso. Así que Jesús es más grande que todo lo creado y por supuesto más grande que nuestros mismos problemas. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente. Jesús les dijo a sus discípulos lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado a las manos de los hombres. El Hijo de Dios va a morir, dice Lucas 9:22, pero va a resucitar
al tercer día. Y al hacer la conexión con lo que precede a esta declaración, el hecho de que Jesús expulsara al demonio que los discípulos no pudieron expulsar debido a la falta de fe y confianza en Dios, es como el Señor Jesucristo estuviera diciendo: ¿crees que tienes problemas para confiar en mí y creer en mí en este problema más pequeño de tratar de expulsar a un demonio? No tendrás problemas más adelante que no puedas resolver por no poner tu confianza y tu mirada en mí. Así que pongamos nuestros oídos a estas palabras que están aquí en Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Por qué no entendieron lo que había dicho? ¿Lo entenderían más tarde? ¿Lo entenderían después de la resurrección? ¿Por qué no lo entendieron ahora? Y la respuesta es la misma que antes: por la falta de confianza y fe en el Señor. Es como ahora, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la palabra escrita de Dios con libertad. La tenemos aquí en el libro, en la Biblia. Pero si no la estamos leyendo, si no la estamos memorizando, si no la estamos meditando en nuestro corazón, si no la estamos poniendo por obra, pues ¿cómo no van a venir a nuestras vidas desconfianza, dudas, toma de malas decisiones, vivir en nuestras propias fuerzas? Pues todas estas cosas van a venir. Pero qué importante es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos da entendimiento a su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque después que recibí a Cristo en mi corazón, todas las cosas que veía en los estudios, que escuchaba en las predicaciones, eran cosas que me estaba dando Dios entendimiento de cuál era su voluntad. Y por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en las diferentes maneras de expresarse, ¿verdad? Como ahorita lo mencionaba, puede ser aquí en la predicación, puede ser en un estudio bíblico o en la lectura diaria, ¿no? Pero sí necesitamos estar con ese interés genuino en el corazón por la palabra de Dios. De no dejarla, sino estar atesorándola en nuestro corazón. Y vienen algunas preguntas, ¿no? Acerca del pasaje. Dice, ¿cómo podría un Mesías, hablando del sacrificio del Señor Jesucristo, pudiéramos preguntar, ¿cómo podría el Mesías, que estaba moribundo en la cruz del Calvario, y estar en armonía con los propósitos soberanos de Dios? ¿Cómo podría Dios tener el control de esto? Podríamos pensar, pues sí, Él era Dios mismo. Él puede hacer todas las cosas. Y sí, definitivamente Él puede hacer todas las cosas. Pero recordemos que Jesús dio su vida. Él se entregó para ser llevado a la cruz del Calvario y derramar su sangre ahí en la cruz. Pero aparte de que padeció todo esto, estando en la cruz cargó con todos nuestros pecados. Y el cargar con nuestros pecados era separarse del Padre por nuestros pecados. Algo que Jesús no merecía hacer, pero lo hizo por amor a nosotros. Y tomó la decisión de cargar con nuestros pecados, para que tú y yo ahora estemos disfrutando de esta preciosa y grande salvación. A veces decimos, sí, nuestra salvación costó un alto precio, la sangre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué tanto meditamos en ello? ¿Qué tanto pensamos en todo lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto, como ahorita lo describo?
y de estar agradecidos en nuestro corazón. Cuán grande es Dios, ¿verdad? Cuán grande es Él, porque pensó en nosotros, cargó nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y luego nos dice, voy a mandarles el Consolador. Les conviene que yo me vaya. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué propósito? Para que hagamos, como veíamos ahorita en esta parte de la predicación, nuestro soberano Dios en cada una de nuestras vidas. Que Él tenga la soberanía en nosotros y que esta soberanía en nosotros se manifieste para con los demás. Vivir con propósito del Señor. En conclusión, al confiar en nuestro gran Dios, va a haber en nosotros paz, vamos a depender de Él y vamos a ver su mano siempre en cada una de las cosas que estamos viviendo. Al igual que los discípulos, necesitamos encontrarnos con el Señor, pero debemos estar permitiendo que Él haga su voluntad en nuestras vidas y tener mucho cuidado de no llevar una vida en nuestras propias fuerzas, porque no nos va a ayudar esto en nada. Ya sea que, así como vimos que los discípulos estaban en lo alto de la cima, o estemos abajo de la montaña, que permanezcamos firmes en el Señor. Sabemos que somos débiles, sabemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, necesitamos depender de Dios, del Señor Jesucristo. Que su palabra more en abundancia en nuestros corazones, porque solamente así nos podemos fortalecer en el hombre interior y así también conoceremos la voluntad de Dios para ponerla por obra. Gracias a Dios por su compasión, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su poder que está a la disposición de nosotros. Comprometámonos todos y cada uno de nosotros a confiar en el Señor, no solamente en los momentos donde no tengamos aflicción, sino en todo momento, ¿verdad? Sino en los momentos también más difíciles, sobre todo en los momentos más difíciles, sabemos que el Señor está con nosotros y que puede sacarnos adelante. El pueblo de Israel pudo haber seguido con su propósito de llevar las buenas nuevas. Ahora se nos da a los gentiles este propósito. Qué privilegio tenemos. No nos olvidemos que este llamado de Dios para con su iglesia es que vayamos y anunciemos las buenas nuevas y que esto sea en el poder de Dios para que muchas almas también se conviertan a Jesucristo. Que Dios les bendiga.